Buenas noches, profe. Esta presentación es sobre la ACC 4123, que es el estándar más riguroso para evaluar, reforzar sísmicamente edificios existentes. A diferencia de la ACC 7, que se usa para diseñar edificios nuevos, aquí el enfoque es cómo se comporta realmente el edificio que ya está construido, con materiales envejecidos, detalles de armado viejos y posibles daños acumulados. La norma trabaja bajo la filosofía de ingeniería por desempeño, es decir, no solo revisamos fuerzas, sino cuánto daño es aceptable para cada nivel de peligro sísmico. Por eso define niveles de desempeño como el Immediate Occupancy o Lay Safety o la Collapse Prevention. A partir de ahí, pues cada tipo de reforzamiento se necesita para alcanzar cada uno. Acá tenemos la imagen de la norma y una edificación antigua pues, con algunos daños. Aquí la norma cambió el chip respecto al diseño tradicional. En la ingeniería tradicional lo que hacemos es revisar fuerzas y resistencias para que el edificio no colapse bajo el sismo de diseño, pero normalmente no decimos con claridad qué nivel de daño vamos a aceptar. La ingeniería por desempeño, que es la base de la presente norma, sí fija explícitamente ese daño permisible. Define los niveles de Immediate Occupancy, Life Safety y Collapse Prevention. Y para cada nivel de peligro sísmico dice hasta dónde puede llegar el daño estructural y no estructural. Además, pues está pensada para edificios existentes, así que considera materiales envejecidos, detalles de armado eficiente y posibles daños previos. En la ocupación inmediata, el daño estructural es muy limitado. Prácticamente conserva su rigidez y resistencia originales y se puede seguir usando el edificio casi inmediato. En el Life Safety ya hay un daño significativo, pero todavía hay un margen de seguridad contra el colapso. El edificio es seguro para evacuar, pero probablemente requiera reparaciones antes de volver a ocuparse. Y en el Collapse Prevention el edificio presenta daño severo y grandes derivas, pero se garantiza que no colapse durante el sismo considerado. La estructura puede quedar tan comprometida que luego haya que reforzarla fuertemente o incluso demolerse. Estos niveles se relacionan con diferentes eventos sísmicos, por ejemplo BCE1E y el BCE2E, y la normativa indica qué nivel debe cumplirse para cada uno. Acá tenemos más o menos en la gráfica de cortante versus el desplazamiento, hasta qué punto de la curva de capacidad pues llega la estructura y pues acá tenemos lo mismo pero como se ve en la norma. Ahora, ¿por qué necesitamos la norma? Gran parte del parque construido fue diseñado ante los criterios modernos de ductilidad y detallado sísmico. Eso significa estribos insuficientes, detalles deficientes en uniones, irregularidades que hoy no permitiríamos. En la ACC 4123 viene a responder la pregunta para un cierto nivel de peligro sísmico, cuánto daño es aceptable, y para eso usa herramientas que describen cómo progresa el daño desde el Life Safety hasta el Collapse Prevention, y deja claro que el Life Safety y el Collapse Prevention comparten patrones de daño pero con magnitudes y niveles de confiabilidad distintos. Sin esta norma sería muy difícil justificar técnicamente si un edificio existente es aceptable o requiere un retrofit. La tabla C2 es una tabla clave en la presente norma. Lo que hace es traducir el nivel de desempeño de Life Safety y Collapse Prevention en patrones de daño concretos. Cuánto agrietamiento, cuánto spalling, qué pasa con los elementos secundarios. Ahí se ve que en el Life Safety y en el Collapse Prevention suelen tener patrones de daño similares pero con diferente intensidad. Y también diferente nivel de confiabilidad.
En el iSafety todavía hay un margen de seguridad mayor que en el Collapse Prevention. Estamos muy cerca del colapso, pero sin perder la capacidad de soportar cargas gravitacionales. Esta tabla no es para inspección posismo, sino como una herramienta conceptual para entender qué significa pedir que estén en el rango de Life Safety o Collapse Prevention y cuando hacemos la evaluación o el retrofit. En esta parte, la norma diferencia claramente el iSafety del Collapse Prevention, y es que en el iSafety el edificio puede dañarse, pero debe seguir siendo seguro para la evacuación. El daño estructural y no estructural es moderado, las derivadas no son extremas y se espera que no haya un riesgo de alto colapso. En el Collapse Prevention el enfoque es más extremo. El objeto es evitar el colapso global, aún aceptando daños severos en elementos estructurales, derivados muy grandes y pérdida importante de rigidez. Algo clave que dice la norma es que el Life Safety y el Collapse Prevention comparten esos patrones de daños similares y que cambian es cuán extendido y severo es ese daño y nivel de confiabilidad con que se garantiza que no colapse el edificio. Ahora, la norma organiza los criterios por material. En concreto se incluyen no solo columnas y vigas, sino también muros estructurales, losas diafragma y elementos de fundación. En acero, el énfasis está en marcos, arriostramientos y muy importante en el comportamiento de las conexiones. Para mampostería se tratan muros reforzados y no reforzados, diafragmas de ladrillo y fundaciones y anclajes a los diafragmas. Y en madera que cubren muros cortantes, diafragmas y conexiones que son claves en edificios ligeros. A esto se le suma el capítulo 3 donde se evalúan componentes no estructurales que aunque no sostienen el edificio, sí representan un riesgo para las personas y para la operación. En la práctica, la norma se vuelve una herramienta estándar cuando queremos saber qué tan bien responder a un edificio existente ante un sismo. Se usa, por ejemplo, cambios de uso cuando pasamos de oficinas a viviendas o a usos de mayor ocupación, en ampliaciones donde se agregan pisos a las nuevas o a las nuevas a las estructuras y en procesos de compraventa de edificios como parte del due diligence. También aparece después de un sismo fuerte en las inspecciones posismo y en auditorías sísmicas de hospitales, universidades y centros de control, donde el dueño necesita saber si el edificio podrá seguir operando después del evento. Muchas jurisdicciones la usan como base técnica para programas de mitigación obligatoria, por ejemplo para edificios de concreto no dúctil o mampostería no reforzada. La norma está organizada de forma muy lógica. Primero, en los capítulos 1 a 3 definen el lenguaje que es el Immediate Occupancy, el Life Safety y el Collapse Prevention, qué objetivo de desempeño se va a exigir y cómo debemos modelar y aceptar los resultados. Luego, en los capítulos 4 a 7 describe el proceso de evaluar por tires, empezando con un tire 1 tipo de screening, luego se pasa a un tire 2 lineal y cuando la complejidad lo exige, un tire 3 no lineal. Finalmente en los capítulos 8 a 16 bajan el detalle y allí están los parámetros de modelación y los criterios de aceptación específicos para concreto, acero, mampostería, madera, no estructurales, aislamiento sísmico, dispositivos de disipación y procedimientos especiales como el URM. En resumen, pues la norma va de lo más conceptual a lo más detallado, guiando todo el flujo desde el objetivo de desempeño hasta las verificaciones numéricas. Bueno, en esta diapositiva se resume en 3 capítulos fundamentales. El capítulo 1, que define el lenguaje común, términos, alcance y contexto regulatorio de donde se aplica la norma. El capítulo 2
que introduce la filosofía de desempeño y ahí se definen los niveles de immediate occupancy, la safety, con la prevention y se explica cómo se relacionan con el nivel de peligro sísmico. También se plantean los objetivos básicos como el BPOE. El capítulo 3 cierra la base conceptual explicando cómo modelar el edificio y cómo aceptar los resultados, idealización estructural, propiedades de material y factor de reconocimiento K, que ajusta las capacidades según qué tanto conocemos el edificio. En resumen, esos tres capítulos son el cerebro de la norma. Primero definen el problema, luego el nivel de desempeño que queremos y finalmente cómo verificar que todo está cumpliendo. Ya aquí entramos en los capítulos que explican cómo se evalúa el edificio. Del 4 al 7 presentan un esquema por niveles. El Tier 1, que es un screening rápido basado en listas de chequeo y algunos quick checks pensados para detectar deficiencias típicas sin entrar todavía en modelos satisfactorios. Luego ya el Tier 2, que ya implica un análisis lineal estático o modal espectral, donde calculamos fuerzas internas, derivas, cortantes y las comparamos con capacidades ajustadas. Ya finalmente en el Tier 3, que es el nivel más riguroso, se construye un modelo no lineal explícito. El edificio del edificio y pues se hace pushover, análisis time history para evaluar directamente esos niveles. La idea es empezar simple y solo subir de tier cuando el edificio o los objetos de desempeño lo exigen. Ya el capítulo 8 al 16 son la parte de detalle de la norma. Cada material principal tiene su propio capítulo: concreto, acero, mampostería, madera, con tablas de capacidades, derivadas, límites, end factors y criterios de aceptación específicos. En el capítulo 12 se enfoca en componentes no estructurales: cielos falsos, equipos, racks, tabiques, que son claves porque suelen concentrar gran parte de las pérdidas económicas. En el capítulo 14 trata sobre sistemas de aislación sísmica y el capítulo 16 define procedimientos especiales para edificios históricos o sistemas no convencionales. En la práctica uno combina estos capítulos según el tipo de edificio, por ejemplo concreto, más no estructurales, más quizás la aislación que es existente. En la DSC no se habla solo del sismo design, sino en 4 niveles de amenaza. Para edificios existentes se usan principalmente el BS1E, que son el evento más frecuente, y el BS2E, que es un evento más raro y es cercano al MCR. La norma también define el BS1N y el BS2N, que son niveles equivalentes para edificios nuevos regidos por la CCD7. Esto permite comparar el desempeño de un edificio existente con el que tendría uno nuevo. Lo importante es que el objetivo de desempeño, según los niveles de ocupación, de daño, para el immediate occupancy, el safety y el collapse prevention, siempre se define asociado a uno de estos niveles de peligro. No es lo mismo pedir un immediate occupancy para un sismo frecuente que para un sismo extremo. Acá se ven según la norma como es la descripción. Bueno, ya en cuanto a esta relación del peligro-desempeño, conecta dos ideas muy claves. Para un sismo frecuente como el BS1E, la norma permite exigir niveles de desempeño más altos, por ejemplo, de immediate occupancy o life safety. Para un sismo como el de BSE2E o BSE2N, lo normal es que el edificio tolere más daño y por eso muchas veces el objetivo se relaja hacia el collapse prevention. De esta combinación salen los objetivos como el BPO, que suelen ser LS o BC1E y Collapse Prevention, en BC2E y el BPO-N, que busca un desempeño equivalente al de un edificio nuevo bajo el MCR.
En resumen, no se habla de immediate occupancy, lay safety o collapse prevention en abstracto, sino que es siempre ligando un nivel de amenaza definido. Bueno, el BPO. Aquí la norma define el objeto básico de desempeño para edificios llamado BPOE. La lógica es sencilla. Para un sismo frecuente BSE1E, el edificio debe cumplir la safety, es decir, que sea seguro para evacuar y que los daños sean moderados. Para un sismo raro BSE2E, se acepta llegar al collapse prevention, la estructura puede dañarse fuertemente pero no debe colapsar. Este par de combinaciones, LS, BSE1E y Collapse Prevention en BCE2C es el nivel mínimo que la norma considera aceptable como objetivo básico para edificios existentes. La mayoría de evaluaciones con el ACC 41 parten de este BPOE. Bueno, acá se ven unas imágenes de diferentes niveles de daño en dos diferentes estructuras. Si es ya el equivalente al edificio nuevo. Si el BPOE es el objetivo mínimo para edificios existentes, el BPON es el nivel premium. BPON busca que un edificio existente se comporte en términos de desempeño sísmico, como si fuera un edificio nuevo diseñado por la ACCE 7. Eso significa verificar el comportamiento bajo el BSE2N, que corresponde al nivel de amenaza máximo, MCR, y además exige un mejor control de daño no estructural. Por esto la norma aclara que el BPON es más costoso y está pensado para edificios críticos o esenciales, hospitales, centros de emergencia, edificios públicos importantes. El código trabaja con un proceso por niveles llamado tiers. Tier 1, que es el screening inicial con lista de chequeo y verificaciones simples, sirve para detectar deficiencias típicas de forma rápida. Si algo no queda claro o el edificio es más complejo, se pasa al Tier 2, que implica un análisis lineal más completo, normalmente a modal espectral, y finalmente, cuando se necesita máxima precisión o el edificio es irregular, se usa Tier 3, que es un análisis no lineal con modelación explícita de rótulas, curvas fuerza de formación, entre otros. La norma deja claro que el flujo es progresivo. Uno empieza en Tier 1 y según los resultados la complejidad del edificio decide si se sube a Tier 2 o 3. Proceso del Tier 2. Pero bueno, entonces ya en cuanto a limitaciones, la propia norma advierte que el 1 y el 2 no sirven para todo. En el comentario del capítulo 3, en la tabla 3.8, que es esta que estamos por acá, se enumeran condiciones donde estos niveles ya no dan una precisión suficiente. Eso incluye edificios con irregularidades severas, geometrías muy complejas, edificios altos, sistemas estructurales poco comunes o edificaciones que ya tienen daños previos o reformas importantes. Además, cuando el objeto es algo tan exigente como el BPO, en la propia norma empuja al ingeniero hacia el Tier 3, que es el análisis no lineal avanzado. En resumen, el Tier 1 y 2 funcionan bien para edificios relativamente simples, fuera de rango, y la herramienta correcta es el Tier 3. En la tabla de limitaciones por Tigers, pues se resume de forma muy clara cuando los métodos simplificados ya no alcanzan. Por ejemplo, si el edificio es muy alto, tiene muchas irregularidades, la tabla marca específicamente que Tier 1 y 2 no son adecuados. Lo mismo ocurre con sistemas no convencionales, materiales raros o cuando esperamos una respuesta fuertemente no lineal bajo el sismo de diseño. Y un punto clave cuando queremos verificar el BPON bajo el BC2N, la tabla también dirige el ingeniero hacia el Tier 3. Entonces en esta diapositiva es como un mapa de decisión. Según las características de edificios si podemos quedarnos en Tier 1 o 2 o si necesariamente necesitamos ir a un análisis no lineal avanzado. El Tier 3.
Es el nivel más riguroso de evaluación de la norma. A diferencia del 1 y el 2, aquí ya no trabajamos con respuesta lineal, construimos un modelo no lineal donde representamos explícitamente las rótulas plásticas, el ablandamiento, la degradación de rigidez y en general el comportamiento inelástico de la estructura. Se basa conceptualmente en curvas de Backbone idealizada que muestra la figura C78. En esta curva se identifican son estas por aquí, C78. En esta se identifican los puntos de influencia, endurecimiento y ablandamiento y colapso. Y sobre ellas se definen los límites del IO, immediate occupancy, el I-safety y el collapse prevention. Se vuelve obligatorio que el edificio alto y muy regular o complejo cuando se busca un desempeño equivalente a edificio nuevo, es decir, un objeto BPON, en este caso taller 1 y 2 ya no da la precisión suficiente. Bueno. En el taller 3 se permiten dos procedimientos principales. Pues el primero es el análisis estático no lineal o pushover, que este es adecuado cuando la respuesta está dominada por el primer modo y la estructura relativamente regular. Con este método se obtiene una curva de capacidad que luego se compara con la demanda para encontrar el punto de desempeño. Y el segundo es el análisis de time history no lineal, que es obligatorio cuando hay irregularidades severas, efectos torsionales importantes o respuestas multimodales. Aquí la estructura se somete a acelerograma representativos del nivel de adelante de amenaza BSE1E o BSE2E. Y en el comentario C7.3 explican que el time history ofrece una representación mucho más fiel del comportamiento, pero también requiere más información, más modelación y mayor esfuerzo computacional. En el AC4123 incluye un capítulo completo de sistemas de aislación sísmica para beneficios existentes. El comportamiento del aislador se representa mediante una curva de Backbone y bilineal que captura tres cosas claves: la rigidez inicial, la rigidez postfluencia y el amortiguamiento equivalente. ¿Qué logramos con esto? Reducir de forma importante las aceleraciones cuando llegan a la superestructura, disminuir las fuerzas internas y las derivas de entrepiso en los pisos superiores. Sin embargo, la norma insiste en varias verificaciones críticas. Las derivas grandes que pueden aparecer en planos de aislación, la evaluación conjunta de sistemas aislados más superestructuras y el efecto sobre los componentes no estructurales que también deben seguir cumpliendo los límites de desempeño. Además de la aislación, permiten usar dispositivos disipadores de energía como estrategia de retrofit. La norma pide representarlos explícitamente en el modelo no lineal, usando su curva fuerza-desplazamiento o fuerza-velocidad según el tipo de amortiguamiento. Estos dispositivos aumentan el amortiguamiento total del sistema y con eso se logra una reducción importante de la demanda sísmica, menos fuerzas internas, menos derivas y mejor control de daño. Aquí está lo del aislamiento sísmico, con aislador sísmico, dispositivos de amortiguamiento y bueno, acá tenemos estrategias de retrofit. La primera gran familia es la reducción de demanda.
La idea es actuar sobre la respuesta global del sistema para que la estructura existente tenga que resistir fuerzas y heridas más pequeñas. En la ACC 4123 mencionan como ejemplos principales sistemas de dilación sísmica que desplazan la demanda a un periodo mayor y añaden disipación histerética, además de dispositivos disipadores de energía que incrementan el amortiguamiento efectivo y recortan la respuesta. Es una estrategia muy potente cuando la estructura existente ya está justa en resistencia y no es deseable agregar demasiada rigidez, por ejemplo, en edificios altos como arquitectura muy condicionada. Ya con el aumento de la resistencia, aquí sí se modifica directamente la capacidad de carga de la estructura. Existente, añadiendo o reforzando elementos, muros de corte nuevos de concreto o acero que incrementan la rigidez lateral y reducen derivas, encamisado de columnas y vigas, ampliando condiciones y mejorando su capacidad a flexión y cortante, refuerzos de diagramas para mejorar la rigidez en planta, la distribución torsional y la transferencia de fuerzas hacia el sistema resistente. La norma recalca que cada intervención debe modelarse y verificarse en Taller 2 para asegurarse que no se estén creando nuevas irregularidades ni métodos ni modos de fallo. Acá se ven los encamisados y para el reforzamiento de muros. Ya en cuanto al desempeño global de la estructura, cuando ya tenemos claro que el desempeño del edificio por norma nos da un menú muy estructurado de estrategias del retrofit, en el capítulo 15 las agrupa en 4 enfoques principales: reducción de demanda, aislación sísmica y disipación de energía, aumento de resistencia, muros nuevos, encamisado de columnas y vigas de refuerzo y diafragmas, aumento de ductilidad, mejora la capacidad de formación inelástica mediante confinamiento adicional del uso del FPP, reforzamiento no estructural, asegura que los equipos racks, tabiques y cielos falsos no fallen de manera frágil. Lo importante es que cada intervención propuesta debe verificarse con los criterios de los niveles del IO. Bueno, ya una vez que se han revisado los elementos uno por uno, la norma pide armar el desempeño global del edificio. El criterio es muy claro. El comportamiento global está gobernado por el componente más débil. En el ejemplo típico, columnas A, B y D quedan en life safety, pero la columna C llega al collapse prevention. Si el objetivo de desempeño era la safety, el edificio no cumple porque tenemos al menos un comportamiento crítico alcanzando el CP. La norma liga este análisis a los objetivos del BPO y el BPON. El BPON, nivel básico para edificios existentes, y el BPON, desempeño equivalente de edificio nuevo que exige cumplirse bajo el BS2N. El resultado final es una clasificación global del edificio que se puede defender técnicamente y normativamente. Ya para el flujo de trabajo, en esta primera parte, se arranca siempre por una decisión conceptual. ¿Y qué es esa parte 1? Que la parte 1 es definir el objeto de desempeño, ya como se ha mencionado, con la ocupación inmediata, la life safety y el collapse prevention. Luego se selecciona el nivel de peligro sísmico, que ahí ya entran el BSE1E y el BSE2E para edificios existentes. El BSE1N y el BSE2N cuando queremos compararnos con edificios nuevos del BPON. A partir de esta combinación objetivo y sumándole el nivel de amenaza, si el edificio se va a evaluar con el objetivo básico BPO o con el edificio equivalente a un edificio nuevo BPON. Todo lo que viene después, tires, análisis lineal o no lineal, criterios por material, dependen de haber tomado
estas decisiones iniciales. Bueno, ya la norma por aquí ya habla es de ya no habla de teoría suelta, sino que habla de la segunda parte del flujo de trabajo, donde primero hay que definir bien ese procedimiento por ese objetivo de desempeño, y ya luego, después del nivel de peligro sísmico, se aplican estos procedimientos TIRES. Cuando ya finalmente se verifica la aceptación de la norma por material, que está en los capítulos 8 al 12 comparados con demanda y capacidad, se propone un retrofit. Esta intervención también debe modelarse y verificarse, normalmente en taller 2 y 3, para asegurar que no crea nuevas irregularidades ni mecánicas ni frágiles. Ya en la parte 3 del trabajo, se dice cómo cerrar el ciclo. Una vez que tengo las verificaciones por elementos, tengo que concluir el desempeño global del edificio. El criterio es tipo de eslabón más débil. El edificio no puede tener un desempeño mejor que su componente crítico. Si un elemento llega a ACP cuando ya había fijado como objetivo el LS, entonces el edificio no cumple el objetivo de desempeño. Con base a eso valido si el objetivo es BPOE o BPON, si alcanzó o no. Identificar qué elementos no cumplen, y con esa lista estructuro la estrategia de retrofit, donde reforzar y cambiar qué para mejorar. Toda intervención propuesta se vuelve a evaluar con el Tier 2 o el Tier 3 para comprobar que el retrofit finalmente realmente lleva el edificio al desempeño deseado y que no genera nuevas debilidades. La importancia. Esta norma es hoy el estándar de referencia cuando hablamos de evaluación sísmica de edificaciones existentes. Lo importante es que no se limita a decir si cumple o no cumple, sino que adopta un enfoque basado en desempeño, con objetivos cuantitativos, IO, IS y ICP. Esto permite diagnosticar de forma realista la capacidad sísmica de un edificio que ya está construido, tomar decisiones técnicas y económicas informadas sobre qué reforzar y hasta qué nivel, y mejorar la resiliencia del entorno construido, especialmente en edificios esenciales. Además que la norma actualiza y reemplaza versiones de la 41.3 y 41.17, incorporando más investigación, más ensayos y una integración más fuerte con el ACE7. Ya para cerrar, las ideas claves son: la norma es el estándar más completo para evaluación y reforzamiento sísmico de edificios existentes. Propone un marco sistemático desde la definición de objetivos y niveles de peligro sísmico, pasando por los talleres de evaluación hasta los criterios detallados de material. Usa lenguaje de desempeño, IO, LS, BPOE, BPON, lo que permite al ingeniero, al propietario y la autoridad hablar de lo mismo en términos de daño aceptable. Y lo más importante, se traduce en mejor seguridad sísmica y mayor resiliencia, porque las decisiones de retrofit dejan de ser empíricas y pasan a ser cuantificables. En resumen, es la base para evaluar cómo se van a comportar los edificios que ya tenemos y cómo los podemos llevar a un nivel de desempeño aceptable frente a los sismos que esperamos. Muchas gracias.